Saludos jóvenes, buen día. Hoy nos encontramos en esta su clase de ciencia. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? El tema de genética y Gregorio Mendel. Ya el mismo lo comenzamos la semana pasada. Hablamos de la biografía de Gregorio Mendel, ¿verdad? Los eventos que promovieron que él siguiera un camino hacia la ciencia y cómo es que establece sus postulados en genética que lo convierten en el padre de la genética mendeliana. Si usted tiene duda con relación a esos eventos que lo motivaron a seguir ese camino científico, puede buscar en nuestro canal de YouTube el video de la clase anterior, ahí va a estar todo explicado. Hoy vamos a estar trabajando, ¿verdad?, con cómo él hizo sus investigaciones y cómo él utilizó las matemáticas para demostrar esos postulados. Repasamos y recordamos que Gregorio Mendel nunca tuvo acceso a la molécula de ADN. Él no vio la célula, no vio el núcleo, por ende no vio esa molécula. Él infirió que en nuestro organismo había un carácter, le llamó genes, que se transmite de una generación a otra. Y él lo, ¿verdad?, infirió a base de sus observaciones. Él miraba las plantas, esta que está aquí, y se daba cuenta que de un cruce de planta alta y planta enana, la primera generación salían altas. Si volvía a hacer un cruce, ¿verdad?, entre dos plantas altas, entonces aparecían tres altas y una enana. Y así, ¿verdad?, por experimentos donde él estuvo polinizando plantas por muchas generaciones, esto duró 8 años, él logra desarrollar los postulados de la genética mendeliana. Ya nosotros hemos discutido el ciclo celular, ese tema es de suma importancia porque en el periodo de vida de la célula, desde que ésta nace, crece, se desarrolla, se divide, vamos a ver que esa estructura del ADN cambia de forma y según cambia de forma podemos identificar el evento de ciclo celular donde se encuentra esa célula. Esto es importante porque volvemos, Gregorio nunca tuvo acceso a esa información, pero logró, ¿verdad?, predecir lo que había ahí y cómo esto se comportaba. Ya nosotros en la clase anterior trabajamos genética y a Gregorio Mendel, vimos que en la genética discutimos, ¿verdad?, de manera general cómo fueron los experimentos que Gregorio Mendel realizó y vamos a estar haciendo 2 ejercicios de cruce mendeliano con 2 métodos diferentes para que usted observe el proceso que utilizaba Mendel. Yo no espero que usted aprenda en este momento a hacer el proceso, estamos a distancia, ¿verdad? Y hay que dar el material de la manera más productiva posible. Y productiva es que usted me domine el vocabulario, me pueda trabajar con la tablita y si veo un cruce lo pueda interpretar y analizar. Yo no pretendo en este momento que ustedes hagan cruces mendelianos. Si estuviéramos en la escuela, obviamente pues hacíamos mucha práctica de este tema, pero como estamos a distancia, no se asusten, sí traten de dominar el proceso del vocabulario, ¿verdad? De cómo lo manejamos, de la tablita, cómo se utiliza y de ver, ¿verdad?, cómo vamos explicando esos rasgos o esas características en los hijos. Vamos a ver cómo Mendel usaba la matemática al hacer sus experimentos y ese fue el dato importante de sus resultados, el dato numérico. Él lo llevó a números, a estadística y por eso su investigación fue tan importante. Y vemos, ¿verdad?, primeramente la tablita de Gregorio Mendel. En la clase anterior ya yo la había presentado, ya yo la había explicado y ya yo les había dicho que era de suma importancia que usted la copiara, la dibujara o la imprimiera en algún lugar, ¿verdad?, o en la libreta, porque cuando yo dé la evaluación de este tema, usted tiene que saber manejar esa tablita. Si se fijan, ahí están los rasgos o características que Gregorio Mendel trabajó en sus cruces. Eran un total de 7 características que él miraba en esas plantas de guisantes. Él miraba el color de la flor, la altura de la planta, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina y la posición de la flor. Cada una de esas características tenía la posibilidad de tener una de 2 formas y las 2 formas eran la dominante, que generalmente era la que salía y se expresaba en su cruce, y la recesiva, que era una característica que tendía a esconderse o a desaparecer. Estaba en los genes de la planta, pero no siempre se veía reflejada, ¿verdad?, en ella. Esta tablita es bien importante que usted la domine. Si yo le pregunto a usted para forma de, para algo que sea más fácil de ver, para color de semilla, ¿cuál es la forma dominante y cuál es la forma recesiva? Pues mire, color de semilla, usted busca seed color, color de semilla, la forma dominante es amarilla y la forma recesiva es verde, ¿verdad? Esta tablita está en inglés, pero en internet hay muchas tablas de Gregorio con todo en español. Si te pregunto para color de flor, ¿cuál es el rasgo dominante? Mira, color de flor, rasgo dominante es violeta, el rasgo recesivo es blanco.
Así que tienen que saber manejar esa tablita. Son 7 características en total trabajadas por Mendel y cada característica podía tener una de dos formas. La forma dominante, que se expresaba mayor cantidad de veces, o la forma recesiva, que desaparecía o se escondía. Aparte de eso, es bien importante que en la unidad de Gregorio Mendel usted entienda y me domine este vocabulario que parece bien difícil, pero no lo es. En ciencias, sobre todo en biología, nosotros nos caracterizamos en que para hacer la clase complicada ponemos unas palabras bien raras, pero todo tiene un truco. Usted búsquele siempre una asociación con algo o búsquele el prefijo o el sufijo y va a saber de qué te están hablando porque siempre es lo mismo. Y pues nada, aunque parezca un vocabulario difícil, es fácil de entender y como les digo, esto no es algo que usted se tenga que saber de memoria, es importante que todo esto usted lo tenga copiado o impreso para su beneficio y para que me pueda contestar las preguntas porque todo sale de ahí, o sea, esto no es memoria, esto es que usted aprenda a usar la información que se le está dando. El primer vocabulario que van a ver que utilizo mucho es el de fenotipo. Gregorio Mendel nos hablaba de los fenotipos de las plantas y los fenotipos de las plantas eran lo que él veía, esa característica que él observaba con sus ojitos. En nosotros los seres humanos, un fenotipo del cual podemos hablar es color de cabello. Existen dos colores de cabello, oscuro, la mayor parte de las personas tienen el rasgo oscuro, o claro, que son personas con cabello rubio o rojo. Pues eso es el fenotipo, esas características observables que fueron el color, la altura, el color de la semilla y por ahí sucesivamente, ya lo hemos mencionado varias veces, pero estos fueron los fenotipos que Gregorio Mendel vio. Fenotipos son las cosas que tú observas. Los fenómenos, ¿verdad? Los fenómenos los vemos. Si hay un fenómeno de un huracán, de un tsunami, está lloviendo, está seco, hace calor, todas esas cosas son observables, ¿verdad? Otro del vocabulario que vamos a ver en esta unidad es el de genotipo. Genotipo, Mendel introduce ese concepto de genes a pesar de que nunca los vio. Hoy día hay una estructura dentro del ADN, ¿verdad? Dentro de los cromosomas, que es el gen, que fue con lo que Mendel trabajó. Mendel nunca lo vio, pero él lo infirió, ¿verdad? A base de estas observaciones, él llevó esto a letras, él trabajó los genes como letras que él infirió, él las desarrolló, y eran 3 los posibles genotipos que podía verse, ¿verdad? En esos cruces, eran este que está aquí, que son 2 letras iguales mayúsculas, son estos que está aquí, que son 2 letras diferentes, y son estos que está aquí, que son letras iguales minúsculas. Cada uno de esos genotipos se le iba a asignar un nombre diferente, que dependía de las letras que tenía. Ustedes ven que aquí tengo R, ustedes que ven que aquí en este ejemplo hay A, lo puse a propósito. Cuando usted hace el genotipo, si usted usa en libros, si usted usa de referencia a la internet, usted va a ver que le usan cuanta letra usted se puede imaginar. Lo importante es que la letra que usted escoja sea diferente entre su forma mayúscula y su forma minúscula. No me escoja la O, no me escoja la S, no me escoja la C ni la Z, porque son letras que se parecen demasiado, entonces se presta confusión. Siempre buscamos letras que sean diferentes, mírenlo aquí, entre su forma mayúscula y su forma minúscula. Pues, ¿qué otro vocabulario es importante? Siempre que yo les hable de dominante, dominante estaba en la tablita, es esa característica que Gregorio Mendel generalmente observaba y le asignamos la letra mayúscula, porque cuando nosotros escribimos un nombre, la primera letra es mayúscula, ¿verdad? Porque es la que manda, es el voz. Pues lo mismo hizo Mendel, le asignó a la característica dominante la letra mayúscula, miren, porque era la característica fuerte, la característica que se expresaba. Luego había una característica que era débil, que se escondía y él le asignó la letra minúscula. Así que aquí vemos que la letra va a depender del tipo de característica. Y entonces, como veamos agrupadas esas letras, pues tienen un nombre. Si las 2 letras son iguales, ya sea minúscula o mayúscula, a eso le llamamos homocigótico. Si las letras son diferentes, a eso le llamamos heterocigótico. Yo siempre le digo a los nenes, la ciencia tiene truco. Y aquí ven la palabra homo y hetero. Eso es un prefijo. Homo siempre en la palabra que tú lo quieras, que lo veas, va a significar lo mismo. Hetero siempre va a significar diferente. Hay palabras que nosotros conocemos en nuestros vocablos del día a día que nosotros usamos ese prefijo homo y hetero. Piensen homosexual y heterosexual. Si estuviéramos en química, hablaríamos de homogénea y heterogénea, ¿verdad? Homogéneas son sustancias iguales, heterogéneas son sustancias diferentes. Pues en el caso de la genética mendeliana,
Homocigótico es que mis dos letras son iguales, son mayúsculas las dos o minúsculas, y heterocigótico es que mis letras son diferentes. Y entonces aquí vemos todo lo que acabo de explicar en una tablita. Fenotipo es lo que se ve, aquí te trabajaron el color de la semilla, o salían amarilla o salía verde, la amarilla o verde, no hay de otra. Y entonces en el genotipo hay tres posibilidades de genotipo, dos letras grandes, una letra grande y una letra minúscula, o dos letras minúsculas, y dependiendo cómo estén arregladas esas letras, es el nombre que le vas a asignar a ese genotipo. Homocigótico dominante, porque son iguales y letras mayúsculas, heterocigótico porque son letras diferentes, y homocigóticos recesivos porque son dos letras iguales, minúsculas. O si se fijan, lo que estoy haciendo es aplicando vocabulario. Esto, repito, no lo tienen que saber de memoria, pero si lo tienen que dominar, lo ideal es que busquen un index card y lo tengan escrito o en su libreta. Ahí vemos plantas y las pongo como ejemplo porque esto fue lo que hizo Gregorio Mendel. Él decía, mira, el fenotipo de esta es anaranjado. El fenotipo de esta es amarillo, rosado, blanco, blanco. Esta es como rosadito, esta es como amarillo. ¿Sí? Ese es el fenotipo que yo observo. Los genes, para Gregorio Mendel demostrarlos, eso fue un proceso que se tardó más tiempo porque él tuvo, ¿verdad?, que concluir unas cosas y hacer estos cálculos con las letras que luego los convirtió a estadística, probabilidad. Eso fue un proceso y unos pasos que tuvo que llevar a cabo. Nosotros hemos discutido lo que es la genética. La genética es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar esos caracteres que pasamos de una generación a otra, o la transmisión de la herencia de padres a hijos. Es bien interesante porque una de las ramas de la ciencia que ahora mismo tiene mayor importancia es precisamente el área de la genética. Si pensamos en todo lo que está pasando con el COVID, la vacuna es gracias a la genética, y en este momento, ¿verdad?, existen medicamentos, vacunas para tratar diferentes enfermedades con medicinas. Ya estamos tratando enfermedades, lo que tu cuerpo no produce naturalmente te lo están dando en una medicina. Miren qué maravilloso era la ciencia. Antes eso no se podía hacer porque esas medicinas no existían. En el futuro, ¿hacia dónde va dirigida la genética? Miren, a apagar esos cromosomas como si fueran switch de luz, poderlos poner en on y en off. Pues hacer eso mismo con los organismos, ¿verdad? Pero si tú tienes diabetes, qué sé yo, apagar esos genes de la diabetes para que no padezca nadie de diabetes. Por eso es que es tan importante identificar los genes del cáncer. Por ejemplo, este ejemplo yo lo doy todos los años. Y esto pasó de verdad. Había una familia donde las mujeres padecían de cáncer en el seno y ocurría con mucha frecuencia. Muchas mujeres de esa familia, tías, madres, abuelas, demasiadas mujeres, habían padecido de cáncer en el seno a niveles severos que habían llegado hasta la muerte. Pues, ¿qué pasa? Estaban estas dos hermanas que cuando los médicos le dicen, mira, en tu familia hay cáncer, ellas sabían, ¿verdad?, que esa condición prevalecía por su herencia y por sus genes. Para ese mismo tiempo, afortunadamente, ¿verdad? Eso ocurrió luego del 2000, que se hizo el proyecto Genoma Humano y se decodificó dónde está cada gen de cada cosa. No se sabe dónde está todo, pero se han logrado identificar muchos. Ya se sabía dónde estaba el gen para cáncer en el seno, y estas dos mujeres se hicieron pruebas genéticas para saber si eran portadoras de ese gen. Una se enteró que era portadora y otra se enteró que no era portadora, y a base de esos resultados escogieron tratamientos. Una no necesitó de ninguno, otra solamente necesitó monitoría, pero la otra tomó la decisión extrema, ¿verdad?, de cortarse los senos para prevenir la enfermedad. Como sabía que el cáncer atacaba a una edad de forma bien severa en su familia, pues tomó esa decisión que vemos como drástica, pero en su contexto era una opción válida. Eso hoy día pasa con muchas otras enfermedades, ¿verdad? Donde si sabemos que hay una predisposición, pues hay maneras de evitarla. A veces son extremas, ¿verdad? Porque ahora mismo no podemos apagar genes, pero ya la ciencia está para tú saber muchas de las enfermedades que padecemos si somos portadores de esos genes en nuestro ADN. Ya nosotros hablamos de Gregorio Mendel en la clase anterior. Como les dije, si tienen dudas acerca de la biografía de Gregorio, deben referirse al video que está en nuestro canal de YouTube o a la plataforma Teams, donde yo pongo el enlace al video para que busquen todos los datos importantes que discutimos, que llevaron a que Gregorio Mendel, ¿verdad?, postulara sus leyes y desarrollara sus investigaciones. ¿Por qué escogió ese camino, verdad? Los eventos que lo llevaron hacia eso. Sabemos que Gregorio Mendel trabajó con cruces desguisantes. Literal, él se convirtió en abejita e intercambiaba el polen de una planta a otra. Básicamente ese era el proceso que realizaba. Aquí vemos que la característica o el fenotipo que Gregorio Mendel estaba trabajando, fenotipo, es
violeta, lo veo, y blanco, lo veo. Pues él decía, pues voy a cruzar una planta con fenotipo violeta y una con fenotipo blanco a ver qué pasa. Y se convertía en abejita, intercambiaba el polen, cortaba o sellaba esa flor para asegurarse que no viniera un polinizador y dañara el experimento y para asegurarse que esa planta no sufriera o pasara por el proceso de autopolinización, porque sabemos que las plantas se pueden autopolinizar y tienen esa estructura o gametos sexuales. Así que Gregorio Mendel controlaba ese proceso intercambiando el polen según las características que él quería estudiar. Una vez eso, ¿verdad? Se polinizaba y se formaban las semillas, él las plantaba y veía ese fenotipo en la próxima generación y eventualmente él llevó esto a letras y eventualmente él llevó esto a números por ciento o probabilidad. Antes de que Gregorio Mendel comenzara sus investigaciones, él tuvo que asegurarse de que sus plantas eran puras. Él no podía buscar las primeras plantas de guisantes violetas y blancas que encontrara en la naturaleza, porque ahí no había ningún control, ¿verdad?, de la pureza de esos genes, ¿verdad? Así que lo que él hizo es que por varias generaciones él cruzó plantas violetas con plantas violetas, plantas blancas con plantas blancas, plantas de semilla amarilla con plantas de semilla amarilla. Lo hizo por varias generaciones para asegurarse de que solo eran portadoras de ese gen. Aquí no había manera de que hubieran genes de flor blanca, aquí no había manera de que hubieran genes violeta y así con cada una de sus características. Él llamó lo que fue la línea, ¿verdad?, de cepa pura, y cepa pura es que eran las dos letras iguales para esa característica. Una vez él tenía eso, ya él podía empezar su experimento y ya él entonces pudo empezar con sus cruces mendelianos. Vamos a hacer hoy 2 cruces mendelianos con los 2 métodos que existen. Como les dije, usted no se tiene que aprender, ¿verdad?, cómo lo hacemos, ¿verdad?, per se, pero si quiero que lo vean, que vean cómo es el proceso, que vean los 2 métodos que existen, ¿verdad?, porque hay datos que sí deben entender del mismo. Me voy a desaparecer un ratito. Voy a hacer algo por acá, porque ahora tengo que usar la opción de Draw. Así que estoy proyectando. Voy a agrandarlo lo más que se pueda. Si se fijan, estamos viendo, ¿verdad?, la tablita de Gregorio Mendel. Imaginémonos que vamos a trabajar la característica de flor. Vamos a trabajar específicamente color de flor. Pues una de las cosas que les dije primero es que Gregorio Mendel a todo lo que estaba arriba le asignaba una letra mayúscula y a todo lo que estaba abajo le asignaba una letra minúscula. Cuando Gregorio Mendel empezaba sus cruces, el número 1 escogía a sus padres, que siempre eran 2. La P representa ¿a quién? A los padres. En este caso, mis 2 padres van a ser homocigóticos. Y homocigóticos, si ven en su vocabulario, quiere decir que las 2 letras son iguales. La diferencia es que uno va a ser homocigótico dominante y otro va a ser homocigótico recesivo. Una de las cosas que tengo que hacer primero es que en una esquina siempre le digo a los nenes que tienen que hacer una leyenda y en esa leyenda indican cuál es la forma dominante para la característica, en ese caso, ¿verdad? La forma dominante, y me disculpan mi hermosa letra, es violeta, y en el caso de la característica recesiva, la forma recesiva es flor blanca. Pues tú tienes tu leyenda para que así, al finalizar tu cruce, tú puedas interpretar tus resultados. Pues tengo que mi primer papá es homocigótico dominante. Homocigóticos quiere decir que las 2 letras son iguales. Dominantes quiere decir que mis R son mayúsculas. Y ahí tengo a mi primer papá. Mi segundo papá es homocigótico recesivo o de flor blanca. Eso quiere decir que mis 2 letras son iguales, pero estas van a ser minúsculas. Y ahí tengo a los padres que yo voy a cruzar. Una vez yo logro cruzarlo, aparece la F. Y la F no es otra cosa que los hijos, ¿ok? O la generación filial. F significa hijos, o filial, perdón. Y filial quiere decir hijos. Pues ahí estoy haciendo los hijos de esos padres. Siempre hay 4 posibles combinaciones para mis hijos. Esto tiene un proceso que en la escuela yo le enseño, porque este fue el método que Gregorio Mendel utilizó. Hay que practicarlo bastante para que los nenes logren ver, ¿verdad?, de dónde sale cada cosa.
pero pues ahora lo voy a hacer yo. Usted no tiene que saber el cómo, sino ver que salen 4 hijos en esa generación filial. Uno quiere decir que fueron los primeros hijos que yo tuve, o el primer cruce, ¿verdad?, que hizo Mendel. ¿Qué pasa? Mi primer papá siempre me va a dar R grande. En este caso es fácil hacerlo, porque un papá siempre me va a dar R grande, porque es la única letra que da, y mi otro papá siempre me va a dar R pequeña. Pues si yo analizo eso, como Mendel hacía, puedo decir que mi generación F1, todas mis flores salieron ¿de qué color? ¿Violeta o blanca? Míralo aquí, como tienen todas R grande, la característica que se expresa es R grande, quiere decir que el fenotipo de mi F1 o lo que se veía en la F1 es 4 hijos violeta o 100% de probabilidad de que mis hijos sean violetas. Fíjense cómo Mendel, ¿verdad?, llevó su fenotipo a entender cómo se estaban comportando esos genes que Gregorio en ningún momento tuvo, ¿verdad?, opción de ver. Voy a borrar aquí algo, si lo logro, porque a veces me da trabajo. No sé por qué. En la última clase me pasó lo mismo. Swan erase. Ok, no importa cómo, lo importante es que me lo borre. Ok, borré ahí, porque quiero entonces hacer el segundo paso que Gregorio Mendel hacía. Gregorio no se quedaba ahí. Gregorio seguía haciendo ese cruce por varias generaciones para ver cómo se comportaban esas características. Y entonces te hacía lo que le llamamos la F2. Volvemos, esos son los hijos. Tienen un número porque el número implica la generación. Esto es como si usted dijera los abuelos, su papá, usted, cuando vengan los otros serán, ¿verdad? Ustedes son los nietos, después van a venir los bisnietos, después van a venir los tataranietos. El número lo que te está indicando es la generación. A mayor sea el número, pues, ¿verdad?, más reciente va a ser esa generación. Pues, ¿qué pasa? Para hacer la F2, él cogía de esos primeros hijos, cogía los primeros 2 y los cruzaba. De nuevo, había 4 posibles combinaciones de letras. Aquí la cosa se complica porque cada papá da letras diferentes y esto tiene un orden que no se los estoy enseñando, pero yo les completo el proceso. El primer hijo siempre iba a salir 2 letras grandes mayúsculas. Los próximos 2 hijos iban a salir iguales, que era letra grande con letra minúscula. Y el último hijo iba a salir, ¿verdad? Ese es el método de Gregorio Mendel. El último hijo va a salir con 2 letras minúsculas. Y entonces Mendel te decía, estos hijos, este es violeta, este es violeta, este es violeta. Ah, pues mira, hay 75% de probabilidad en la F2 de que la flor te salga violeta. Y hay 25% de probabilidad de que la flor te salga blanca. O te decía, en la F2 hay 25% de probabilidad de que el genotipo sea homocigótico dominante. Hay 2, o sea, hay 50% de probabilidad de que el genotipo sea heterocigótico y hay 25% de que mi genotipo sea homocigótico recesivo. Sé que sueno que estoy hablando chino, pero si usted copió el vocabulario que le di anteriormente, esto lo puede trabajar. Describirme cómo salen el fenotipo, que es lo que se ve, que en este caso lo saco de aquí, violeta o blanco. El genotipo, que ya es un poco complicado porque usted tiene que ver si las letras son iguales o diferentes, si son mayúsculas o minúsculas, pero es aplicar, no estoy haciendo nada científico ni me estoy inventando nada, estoy explicando mi resultado. Pues eso fue lo que hizo Gregorio Mendel. ¿Qué pasa? Esto que está aquí en esta esquinita fue el método de Mendel, que para los chicos siempre es un poquito más complicado. Aquí le hago un ejercicio similar. Ahora vamos a cruzar 2 padres heterocigóticos. Déjenme arreglar algo que vi un disparate. Ya, quité eso. Ok, para color de flor, cruzar 2 padres heterocigóticos. Estoy usando este cuadrado. Este cuadrado se conoce como el cuadrado de Punnett. Años después, gracias a Dios, siempre hay científicos que mejoran las cosas y nos facilitan el trabajo. Pues años después vino un científico que se llamaba Punnett y desarrolló el cuadro. Es mucho más fácil de tú hacer el cruce. Te está diciendo que los 2 papás son heterocigóticos. Heterocigóticos, según tu vocabulario, quiere decir que las letras son diferentes, ¿verdad? La primera letra sería R grande del primer papá y la segunda letra sería R pequeña. Y en el segundo papá, la primera letra sería R grande y la segunda letra sería R pequeña. Pues aquí es bien fácil hacer el cruce, no es como el método de Gregorio, porque tú vas en el cuadrito y ves dónde se unen las letras y buscas esas letras que se están uniendo y lo vas llenando.
En este caso, el primer cuadrito son 2 letras grandes en mayúscula. El segundo es letra grande con letra minúscula. El cuadrito de acá abajo se me están uniendo 2 letras minúsculas. Y en este cuadrito que está aquí, hay personas que me dirían, ¿verdad? Era en este que pasaba. Aquí me salía así. Eso y esto es lo mismo, es un genotipo heterocigótico, pero usted nunca puede poner, ¿verdad?, la letra mayúscula en el medio o después, usted la pone primero, pues la forma correcta de escribirlo siempre es en ese orden. Si a ti te llega a salir un genotipo así, cuando lo vayas a escribir, lo escribes en el nombre correcto. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que te dicen que esto no es lo mismo que esto, y sí lo es lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay que invertir esas letras y poner el orden adecuado, que es la letra mayúscula primero. Pues eso es el cuadro de Punnett. Fue un proceso mecánicamente más sencillo del que realizaba Gregorio Mendel, pero básicamente tú desprendes la misma información. Tienes 75% de probabilidad de que tu flor sea violeta y 25% de probabilidad de que tu flor sea blanca. Vas a tener un 25% de probabilidad de que el genotipo sea homocigótico dominante, 25% de probabilidad de que el genotipo sea homocigótico recesivo. Estoy aplicando vocabulario y contando. Y hay un 50% de probabilidad de que mi genotipo sea heterocigótico. Esto es como usted manejar un peso. Un peso tiene 4 pesetas, ¿verdad? 25, 25, 25 y 25. Pues cada uno de estos representa 25. Si yo sumo este que es dominante, este que es dominante, este que es dominante, son 75% de probabilidad que me salga violeta y 25% de probabilidad que me salga blanca. Si trabajo en forma de gene, pues esto representa 25 centavos, 25% de probabilidad de que salga genotipo homocigótico dominante, 25% de probabilidad de que salga homocigótico recesivo y 50% de probabilidad de que salga heterocigótico. Nada, no se asusten. Yo sé que este tema, ¿verdad?, suena complicado. ¿Qué cosas usted tiene que saber para la próxima, ¿verdad?, tarea que voy a estar trabajando en Teams? Pues estoy dándole para atrás específicamente, ¿verdad?, para esa información que usted debe tener en su libreta, que básicamente es esta, ¿verdad? Conocer y tener disponible una tabla de las 7 características que Gregorio Mendel trabajó, poder explicar esas tablas, ¿verdad? Entender que fueron 7 las características trabajadas, cada una de esas características tenía 2 formas. Entender que si yo te pregunto para altura de la planta, ¿cuál es la forma recesiva? Ah, mira, maestra, es enana, porque la alta es dominante. So, tienes que saber usar esa tablita para desprender o sacar la información. Otro dato importante es que en el caso de la característica dominante, esta salía más veces porque esta se expresaba con 2 genotipos diferentes, que es el homocigótico dominante y el heterocigótico. En el caso de la característica recesiva, esta se escondía porque la única manera que salía, ¿verdad?, es si el genotipo era así, solamente tenías una manera de obtenerlo. Tienen que saber usar esa tablita, tienen que saberme manejar el vocabulario. Yo te puedo poner letras y preguntar cómo se llama esta, pues tú me dices homocigótico dominante. Y esta, ¿cómo se llama? Heterocigótico. Y esta, homocigótico recesivo. Saber aplicar ese vocabulario. Y lo otro importante que tienen que saber, que si yo les pongo P siempre representa a esa generación parental. ¿Cuántas P van a haber? 2. No pueden haber más de 2 padres, siempre van a ser 2. Las generaciones F son las generaciones filiales o de hijos. ¿Cuántas posibles combinaciones de hijos hay? 4, ¿verdad? Y el número que te va a estar dando la generación de esos hijos. Tienen que saber que el método de hacer los cruces mendelianos fue simplificado por un científico que se llamaba o era de apellido Punnett, quien hizo este cuadrado, el cuadrado de Punnett, donde es más fácil hacer el cruce. Nada, jóvenes, básicamente esa es la clase de hoy. Espero que estén bien. Como siempre, recuerden que todas nuestras clases están grabadas en la plataforma de YouTube, se suben a Teams, se comparten por Remind. Si a usted se le hace difícil llegar a la clase de forma sincrónica, siempre está esa alternativa asincrónica. Es bien importante que usted sea diligente y se conecte a las clases. Nada, se cuidan y que tengan una bonita semana.